La primera parte, en el verso 1 al 6, cada uno ya sabe que debe abrir en el Salmo 23. La primera parte es: el Señor es mi pastor. Y ya entendimos entonces claramente, porque ese es el propósito de este salmo, es que usted y yo no hemos sido llamados por Dios para ser mascotas, sino ovejas. Pero bueno, alguien prefiere y quiere ser mascota, bien, está en su derecho, no tiene que ver con su salvación, tiene que ver con cómo usted sirve a Dios. Bien, lo segundo, entonces, que vamos a mirar hoy, y vamos a avanzar lo más posible, para que la tesis es que seamos ovejas, como cantábamos antes: ovejita soy del rebaño del Señor. Y para ello quiero dar una pequeña introducción con respecto a lo que es el ministerio de Jesucristo. El ministerio de Jesucristo, si me ayudan ahí con la diapositiva. El ministerio de Jesucristo, Jesucristo vino a la tierra de manera principal a ser Salvador y Redentor. Salvador y Redentor. Y es por eso que si Dios le ha traído a usted y está por primera o segunda o tercera vez en esta casa, es porque Él quiere ser su Salvador y Redentor. Quiere tener una relación personal e íntima con usted, para que usted llegue a creer en su Padre, el Dios Todopoderoso. Y Jesucristo entonces vino a la tierra para ser el Mesías y Salvador. Y su ministerio se desarrolló en 3 áreas. Principalmente, Él fue rey. Rey. Aunque siempre fue rey. Y en su vida terrena no se entendió eso, y a Él lo coronaron con una corona de espinas. Pero Él era rey eterno. Es por eso que no comparto la canción que dice: con una corona de espinas te hiciste rey por siempre. Porque Él siempre fue rey. Y no fue la corona de espinas lo que lo hizo rey, sino que Él es rey y Señor, y será Señor por los siglos de los siglos. La corona de espinas simplemente fue el error de los hombres en no entender quién era Jesús. Y Jesús la aceptó por amor a usted y a mí. Bueno, no solo es rey, sino también es profeta y sumo sacerdote. Profeta y sumo sacerdote. Eso es el ministerio de Cristo. ¿Pueden avanzar la diapo, por favor? Y ahí lo tiene usted. Entonces Jesús vino a ser rey. Y dentro de su ministerio, este salmo que estamos leyendo, el Salmo 23, versa sobre 2 grandes tópicos, sobre 2 grandes temas teológicos. La teología del Salmo 23 está para la aplicación de 2 grandes temas teológicos que tienen que ver con la iglesia. Recuerde usted que toda la palabra de Dios es para la iglesia. Y toda la palabra de Dios nos muestra a Cristo. Y esos 2 grandes temas teológicos tienen que ver con la salvación, o con Jesucristo el Salvador, pero también tienen que ver con Jesús el Señor, y lo que llamamos el señorío de Jesucristo. El señorío de Jesucristo. La próxima, por favor. El señorío de Jesucristo. Ahora yo entiendo que cada vez que nos acercamos al Salmo, miramos un eje teológico que es Jesucristo Salvador, y todo eso está bien. Pero mi tesis de estos 2 temas que he dado es que Jesucristo también quiere ser el Señor. Y de hecho el Salmo parte con esa palabra.
IHWH, que su mejor traducción, como yo he dicho, es la palabra en español Señor, que es la unión de las vocales de Adonai y el tetragramatón. Entonces, para que nos entendamos, y si alguien me escucha por las redes, no diga, está saliendo del contexto. No estoy saliendo del contexto del texto. Estoy aplicando un eje teológico que pocos aplican al Salmo. Que Cristo quiere ser Señor, y Él es Señor de la iglesia. Y es verdad que nosotros venimos a la iglesia por necesidades. Y Dios las suple. Pero las suple porque tiene un propósito con nosotros. Tiene el propósito de ser nuestro Señor y Salvador. Entonces, tenemos que entender que Jesucristo es el Rey. Y Jesucristo quiere ser el Señor. Y nos vamos entonces a los siguientes textos del Salmo 23. Versos 2 y 3. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Confortará mi alma. Vamos a detenernos ahí un momento. Confortará mi alma. El verso 3, letra A, no se divide. Confortará mi alma. Confortará mi alma. Y aquí entonces aparece el segundo tema, que Dios es el terapeuta. Dios es el terapeuta. Dios es el terapeuta. Y la palabra hebrea usada es Yazbet, traducida en nuestra Reina Valera como confortar. Pero esta palabra tiene más acepciones. De hecho, viene de la raíz hebrea o de las consonantes hebreas, Shin, Bab y Bab. Al español es S, B corta, B larga. Hemos de saber que el texto hebreo no tenía vocales, solamente era escrito en consonantes. Los masoretas le agregaron las vocales para que en idiomas como el español pudiésemos entender. Y esa es la raíz de la palabra en hebreo. Cuando hablamos de la raíz de una palabra en hebreo, estamos diciendo cuáles son las consonantes que la componen y qué significaba eso en el pensamiento hebreo. En el pensamiento hebreo, las tres palabras S, B corta y B larga, Shin, Bab y Bab, y añadidas entonces las vocales a ella, queda la palabra Yazbet, que usted tiene en pantalla, significaban confortar, renovar, restaurar o volver al original. Pero principalmente significaban hacer volver, restaurar y devolver al camino correcto. Es muy parecida a la palabra del griego metanoia, que significa arrepentimiento. Entonces, cuando David está hablando y diciendo, confortará mi alma, lo que está diciéndole a la nación de Israel y a la iglesia es que Jesús o Dios nos va a llevar al camino correcto, nos hará entender y nos hará volver a Dios, confortar el alma. Por supuesto que también significa renovar las personas o restaurar el alma. Entonces vamos a leer Mateo 11, 28 y 30. Voy rápido. En aquel tiempo, leo los versos anteriores, respondió Jesús y dijo, te alabo Padre, Señor del cielo y la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios, de los escondidos, y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo, y a quien el Hijo le quiera revelar. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar.
Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y haréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Confortará mi alma. No está diciendo ahí David que Dios es un psicólogo o un psiquiatra, que aquellos que tienen problemas psicológicos se los va a solucionar todos. No. David está diciendo que Dios hará volver el alma al camino correcto y le hará estar en el verdadero sendero. Y eso lo vamos a ver un poquito más adelante con Dios es el guía. La palabra concuerda. Y entonces Jesús, mirando el Salmo 23, hace el siguiente llamado y dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Jesús no está llamando a la gente a la flojera. No está diciendo que ay, tantas son las horas de trabajo, 40 horas vamos a tener que trabajar pronto, 40 horas tanto, pues dejamos a 35 mejor. No está diciendo eso. Jesús entendía que la gran carga que todo ser humano lleva es el pecado. Él entendía muy bien que el gran problema del ser humano era estar alejado de Dios. Y por eso dice a la nación de Israel: los que están cargados y trabajados, vengan para acá, yo les daré descanso. Porque ellos habían sido cargados con una profunda o una muy cargada ley. Una ley de ordenanzas, de preceptos, de 10 mandamientos, que era lo que Dios quería. Ellos habían agregado 615 ordenanzas y preceptos, y los cargaban de una y otra vez. El pueblo no solamente estaba cargado en el sistema religioso, sino también en el sistema económico. Las ofrendas que tenían que dar, los diezmos que debían de llevar, eran cada vez más pesados para ellos. Recuerde usted que cuando vinieron los ancianos, después que murió David, le dijeron a Salomón: Salomón, reduce la carga que el pueblo lleva. Porque la gente estaba reclamando que era mucha la carga financiera. Salomón no hizo caso a los ancianos y vinieron los jóvenes y dijeron: no, ponles más carga. ¿Y a quién le hizo caso Salomón? A los jóvenes. Y se dividió la nación. Bueno, era una nación que estaba cansada de su sistema religioso. ¿Sabe por qué? Porque el libro de Hebreos revela que esos sacrificios no podían hacer santo ni dar paz al interior de las personas. Entonces Jesús dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Pero no lo llama a descansar, así como alguien que se fue de vacaciones, y que bueno que muchos tuvieron vacaciones este año. Y ahí está arena y mar, ¿cierto? O arena y sol más bien. Arena y sol y el mar azul. Sí. Sino que les dice: llevad mi yugo sobre vosotros. Y hace una demanda: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y esa es una demanda altísima, porque vamos a aprender de Jesús. Entonces, si usted está cansado y anda buscando, yo quiero decirle que Dios no le llama para no hacer nada o para quitarle todos sus problemas. O cuando Dios va a sacar de usted su pesada carga, no es que usted el día de mañana todas las deudas que tienen por arte de magia se van a eliminar del sistema. Los que estamos endeudados quisiéramos que eso pase. ¿A quién le gustaría que se cayera el sistema y se borraran las deudas? ¡Aleluya! Si a mí un pastor me promete eso, lo ofrendo hasta la zapatilla. Pero bien, eso no va a pasar. Pero Dios va a sacar toda carga que viene por el pecado. Toda carga que viene por el pecado. Y ahora quiero ser con esto enfático. No solamente los pecados que nosotros cometemos. Porque hay pecados que se han cometido contra nosotros, que son una pesada carga en nuestra vida. Y esos son los que nos atormentan. Un padre que se fue, nos dejó botados.
Él cometió un pecado allí. Se olvidó de sus hijos. Los hijos crecieron en pobreza. Bueno, ese pecado contra él. Un hombre que es engañado por su esposa. Yo espero que no haya nadie aquí, pero bueno, eso puede pasar. Y como tenemos una cultura machista, pareciera que fuera más grave cuando engaña a la mujer que cuando engaña al hombre, pero para Dios es lo mismo, pero para nosotros, digamos. Un hombre que es engañado por su esposa y ahí vive, son todas iguales, son todas aquí, y vive sufriendo toda vida. Alguien que lo asalta y le roba todo su dinero justo con lo que usted iba a pagar todas sus deudas. Alguien pecó contra usted. ¿Y qué vamos a decir de los que cometen abuso sexual o violaciones? Son los que pecan contra uno. Y esos pecados también son carga. Y Dios nos llama para el descanso. Pero ese descanso no es que usted se sienta ahí en esa silla y no hace nada, sino es para tomar el yugo y llevarlo. El yugo de Cristo. Es tan interesante eso del yugo, ¿sabe por qué? Porque estaba prohibido para los hebreos, ya me salí del tema, pero estaba prohibido para los hebreos poner en un yugo dos animales diferentes. Por ejemplo, un caballo y una mula. Pero no solo eso, sino que también dos animales de la misma especie, pero de diferente edad. Un buey y un toro, por ejemplo. Son la misma especie, pero tienen diferente edad. Entonces, cuando él dice, lleven mi yugo, está diciendo que él va a estar en un lado y nosotros en el otro lado. Es como cuando a uno le ponen la mano así, ¿no? Y lo llevan adelante. Pero se está igualando a nosotros. Está diciendo que debemos crecer como Él es y tener la edad que Él tiene. Bueno, ese es otro tema. Bien, entonces, cuando dice que Dios es el terapeuta, está diciéndonos que Él es el que va a volvernos al camino, para que llevemos su yugo y para que vamos con Él como Él viene. Bien, vamos a los siguientes textos del Salmo. Salmo 23, volvemos ahí. Me guiará por sendas de justicia y por amor de su nombre. Aunque ande valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Entonces aquí tenemos la tercera visión de que es Dios. Primero, Dios es pastor. Segundo, Dios es terapeuta. Tercero, Dios es quien me guía. Dios es quien me guía. Y aquí entonces, David, como él había sido pastor, la mayoría creemos que David escribe este salmo después cuando ya es rey. No hay seguridad en eso, así que no puedo darlo tajantemente, pero sí creemos que él lo escribe cuando ya es rey porque ya había vivido bastantes experiencias con Dios y pudo entender, Él es mi pastor. Y aún fue su pastor cuando estaba en Egipto, con el rey Laquis. Y el rey lo quiso matar. ¿Y sabe lo que hizo David? Se volvió loco. Se volvió loco. Porque David no solo era cantor, el dulce cantor, era un artista. Entonces sacó los dotes más íntimos de un artista y se volvió un actor. Y se volvió loco. Y comenzó a botar espuma, no sé cómo lo haría, por su boca. Y a sacar la lengua y a mirar así como loco. Porque los filisteos tenían una visión de que los locos no eran peligrosos, pero tampoco los podían matar. Así que se hizo pasar por loco en Egipto para salvar su propia vida. Así que usted no se preocupe cuando la esposa le dice, te estáis haciendo el loco. Amén, diga usted. Soy como David. Soy como David, me hago el loco. Bien, entonces, ¿por qué tomo eso? Porque aún pensando en esa locura y cómo tuve que pasar por eso, él piensa, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre.
Y aunque ande en valles de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Guiará por sendas de justicia. Bien, la senda de justicia, de acuerdo a lo que David pensaba, era lo siguiente. Habían ciertos valles en Israel. Algunos piensan que es el mismo camino de Jericó a Jerusalén que hizo este samaritano, este que lo ayudó el samaritano. Recuerda que fue por el camino de Jerusalén a Jericó, de Jericó a Jerusalén, y lo salieron a asaltar y lo dejaron medio muerto. Por lo menos el sacerdote y el levita lo vieron medio muerto. Gracias a Dios que el samaritano lo vio medio vivo. Ahí ve usted cómo quiere ver el vaso. Si lo quiere ver medio lleno, medio vacío, si lo ve ver medio muerto, medio vivo. Pero para Dios, gracias, somos medios vivos. Y entonces, esta palabra, ahí está, la palabra en hebreo Sedek, o Tesedek, que es el camino de justicia. Y tenía que ver con lo que a Dios agrada. Pero implica el sentido de la lealtad o pleitesía de un rey o un sacerdote en el servicio de su Dios. Entonces el camino de justicia es que Dios trae al ser humano al camino que es Cristo para que pueda adorar y alabar a Dios. Y aunque tengamos que caminar el valle de la sombra de la muerte, no temeremos mal alguno, porque su vara y su cayado estarán con nosotros y nos darán aliento. Aleluya, que dijo amén. Cuando le explique la vara y el cayado, vamos a ver si me dicen amén de nuevo. Entonces, implicaba esto. No es que yo a las 3 de la mañana voy a salir a recorrer el barrio más peligroso de aquí de la comuna, no sé cuál es. Y voy a salir con las joyas mejores que tengo y con un celular iPhone 18, porque aunque ande en valles de sombra de muerte, estos delincuentes no harán nada. No es eso. Es que, querido hermano, usted y yo caminamos por el valle de la sombra de la muerte siempre. Y en ese valle Él está con nosotros. Me guiarás a la senda de justicia por amor de su nombre. ¿Cuál es la senda de justicia? Era ese camino tenebroso por el cual no había que transitar, pero también las ovejas, cuando las llevaba el pastor, iban por caminos que podían pasar porque los campos de los lados tenían su propio dueño. Eso pasa hoy, ¿no? Algo siempre tiene dueño. Entonces, si una oveja se salía del camino para comerse el pasto del de allá, entonces estaba cometiendo una infracción. Es como que usted fuera en el campo, en cualquier lugar, en un camino, y ve que hay unas lindas manzanas y una reja, y usted salta a la reja y se saca una manzana. ¿Eso cómo se llama? Robo. No es camino de justicia, ¿cierto? Bueno, podríamos decir, es que tienes muchas manzanas. Yo ninguna y tengo hambre. ¿No será que puedo sacar una manzana? Mire, con una manzana no hay problema, pero este rey, David, no pensó así de Urías. Ahora, él era el dueño del campo y Urías solamente tenía una manzana. Ya, bien, ese es otro tema también. Me guiará por sendas de justicia. Juan 14:6. Usted lo abre ahí, dice, Jesús les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, el Salmo nos habla de Jesús o nos habla de Dios como guía, y esa guía es Cristo. Cristo es el camino. Y ustedes y yo debemos entrar en el camino que es Cristo y caminar su sendero. No salirnos para los otros campos. Pero a veces nos gusta salirnos a los otros campos. ¿Sí o no? A veces uno camina por el camino de sendero. ¿Y qué dice el sendero? Dice así, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. ¿Conoce ese texto? ¿Lo ha escuchado alguna vez? Créame que está en la Biblia.
Pero a uno le hacen algo y que se sale del sendero de justicia y comienza, mira este pastor. De nuevo le toca predicar. Nos va a tener 45 minutos mínimo. Mire ese hermano. Tiene 2 autos y yo no tengo ninguno. ¿Y cómo no me regala uno a mí? Sí, porque eso es fácil. Querer sacarle la bendición al otro. ¿Y cómo usted no piensa, ese hermano tiene 2 trabajos y yo no tengo ninguno, cómo no me pongo a trabajar? Pero el camino de la murmuración es tan fácil dentro de la iglesia. El camino de hacernos o de hacerse la víctima. Y usted puede pensar ahora en todos los caminos. Y no le estoy diciendo que se vaya al asesinato, que usted es un violador, que es un adúltero. No, piense en los caminos que están en los senderos del enemigo, porque usted va por el camino de justicia. Mateo 7:14 dice claramente, porque ancha es la puerta y espacioso es el camino. ¿Para dónde va ese camino? A la perdición. Y si usted cree que puede venir a esta casa por 100 años y caminar como quiera caminar, bien, hágalo, pero no está en el camino de justicia. Porque ahí Jesucristo dijo, porque angosta es la puerta y estrecho el camino que lleva a la vida. Pocos lo encuentran. Pocos lo encuentran. Y Dios le ha traído a usted aquí a esta casa, esta tarde, para que usted encuentre el camino de la vida, para que usted encuentre el sendero de la vida, para sacar las cargas de sus pecados. Y para mostrarle lo siguiente, Cristo es Salvador y Él es Señor. Él nos guía entonces, el pastor nos guía al camino de la vida, o sea, nos guía a sí mismo, nos guía a Él porque Él es el camino. Pero el camino es angosto, el camino es angosto. Bien, vamos al siguiente. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. La vara y el cayado eran 2 herramientas que el pastor usaba. Una corta, la vara, 45-50 centímetros, una larga, el cayado, de unos 2 metros. La vara se usaba para 2 o 3 cosas. Una de ellas era defender a la oveja. Generalmente en la punta de la vara los pastores ponían, digamos, como unos clavos, para que me entiendan, no son clavos porque tienen otro nombre, pero unas púas, que era para defender a la oveja, del lobo o del león, o del ladrón. Es como lo que usan los carabineros o los gendarmes, ¿no? Esa macana. De ese concepto David habla después del cetro de justicia, del concepto de la vara. Cuando David el rey habla del cetro de justicia. Es decir, Dios usa su justicia para defendernos. El cayado era un palo más largo de unos 2 metros que su función era poder alinear en el camino de justicia a la oveja. Generalmente era más usada la vara. ¿Por qué razón? Porque la costumbre del pastor hebreo era caminar delante de las ovejas. El pastor caminaba, las ovejas lo seguían. Por eso que Jesús en Juan 10 dice, mis ovejas escuchen mi voz y me siguen. No las andaba arreando con los perros, no. Por eso que a mí me cargan los pastores. No, no es así. La oveja debe entender quién es. Bien, entonces, la vara y el cayado tenían esa función. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Esa era la primera función, defender. Pero la segunda función de la vara era escoger. Era escoger a la oveja. Y esto podría ser azar o no, no lo sé, porque los hebreos sí usaban el azar, pero nosotros ya no. Estamos en el concepto hebreo para que me entienda.
Las ovejas corrían y el pastor tenía la vara y la metía en un líquido con una tinta. Entonces, cuando pasaban las ovejas, contaba 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, y a la número 10 la marcaba. 1, 2, 3, 10, pum, pum, pum. Cada oveja, número 10, era marcada. Ay, dirá usted, ya el pastor nos va a hablar del diezmo. Todavía no lo recibimos y miren lo que nos viene a decir. No voy a hablar de eso, ya habrá tiempo. Esa oveja sí era el diezmo, pero tiene que ver con dinero. Esa oveja era la oveja separada para el sacrificio. Era la oveja separada para el sacrificio. Ahora bien, mis queridos hermanos, el sistema religioso o el sistema, si avanzan por favor, el sistema que tenían los hebreos incluía 5 ofrendas o 5 tipos de ofrendas. 4 de ellas tenían que ver con animales y una tenía que ver con especies. 5 ofrendas. Ahí usted tiene el pastor, la vara larga está al lado y al lado de la flauta tiene la vara corta. Pásela nomás, será una muestra. Bien, vamos a leer rápidamente. Levítico, capítulo 27, verso 31 al 34. Levítico, capítulo 27, verso 31 al 34. Si lo ponen para que lo leamos rápidamente porque me van quedando 7 minutos. Si alguno quisiere rescatar algo del diezmo, añadirá la 5ª parte de su precio por ello. Y todo diezmo, note, todo diezmo de vacas o de ovejas, estamos hablando nosotros de ovejas, pero podrían ser vacas, todo lo que pasa abajo, ¿dónde? La vara. ¿Cuál vara? La vara del pastor. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Porque yo sé que cuando estoy bajo la vara del pastor, voy rumbo al sacrificio. Y el sacrificio significa que yo subo en olor fragante para mi Dios. El sacrificio significa, mis queridos hermanos, que cumplo el propósito con el cual Dios ha llamado a usted y a mí a su iglesia. El apóstol Pablo nos enseña y dice que somos llamados para alabanza de la gloria de su gracia. Y sabe, a mí me impacta cuando hay tantos cristianos buscando su propósito en la vida, mi propósito en la vida, ¿cuál será el propósito de la vida? Y se crean libros de propósitos y propósitos. Cuando leemos las Sagradas Escrituras hay un solo propósito para todo el que viene a Jesucristo. ¿Y sabe cuál es? Ser para alabanza de la gloria de Dios. Su propósito y el mío es que alabemos y adoremos a Dios por siempre. Es que descubramos a Dios y lo disfrutemos para toda la vida. Por eso que la Biblia dice en Apocalipsis 7, dice que de toda tribu, lengua y nación alababan y adoraban y daban la gloria al Cordero. Usted no fue llamado, mi querido hermano, con el propósito de hacerse rico o hacerse pobre. Sea rico o pobre, da lo mismo. Su propósito en la vida, mi querido, no es que tenga la mejor profesión o la más mala. Tenga la mejor o la más mala, da lo mismo. Su propósito y el mío es que adoremos y alabemos a Dios. Por eso cuando usted viene a esta casa, hermano, aunque venga cargado de aflicciones, cargado de problemas, aunque venga con las más grandes amenazas de los médicos, venga a esta casa para adorar a Dios. Y tenga en su mente lo que nos enseña Pablo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, Cristo vivo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y me salvó. Se dio por mí. Venga usted con el pensamiento de Pablo, que descubrió muy bien este salmo y dijo: para nosotros el vivir es Cristo y el morir es ganancia. No tenemos temor de la muerte. Antes de venir al cristianismo tenía un terror de la muerte. No solo de la muerte mía. Lo más que me atormentaba, ¿sabe qué era? Que se muriera mi mamá. De solo pensarlo, en ese tiempo no habían esas palabras, diría ahora, me estresaba.
De solo pensar que se moría mi padre, me deprimía. Sin embargo, la Biblia dice que la muerte es ganancia. La muerte es ganancia. Aleluya. Éxodo, capítulo 20. Perdón. Ezequiel, el mejor de los profetas, como ya les he dicho. Ezequiel, capítulo 20 y verso 37. Mire lo que dice el Señor. Os haré pasar bajo la vara y os haré entrar en los vínculos del pacto. Y apartaré de entre vosotros a los rebeldes y a los que se rebelaron en contra de mí de la tierra de sus peregrinaciones, y los sacaré más a la tierra de Israel. No entrarán y sabréis que yo soy Jehová. El verso que leímos dice, los haré pasar bajo la vara. Es decir, que Dios lo que quiere es que usted y yo seamos sacrificio para Él. Y por eso reitero lo que dije el domingo pasado, no sé si lo dije y lo digo ahora si no lo dije. Romanos 12:1 dice que Dios busca que nos presentemos para Él como sacrificio vivo y santo. Ese es nuestro culto inteligente. Ese es el culto inteligente. Por eso, queridos hermanos, que la vara y el cayado del pastor nos defienden. Eso es con el tema de Cristo Salvador, o el Salvador, que nosotros tenemos. Pero también esa vara nos llama al sacrificio. Esa vara nos llama a morir a nosotros mismos. Y Pablo lo dice, haced morir lo terrenal en vosotros. Nos llama al servicio, al camino de cruz y al seguimiento de Cristo. La vara del pastor es la que nos elige para que seamos sacrificio. ¿Quiere usted que esa vara le toque hoy, esta tarde aquí? Y dejar de pensar en usted mismo, en lo que usted necesita, en lo que usted desea, en lo que a usted le falta. Y comenzar a pensar en cuáles son las necesidades de Dios. Aunque Dios no tiene ninguna necesidad en realidad. Dios es completo. Pero pensar en que a Dios hay que alabarlo y adorarlo profundamente. Profundamente. La vara del pastor. Si adelantan las diapos, por favor. Quisiera solamente terminar tal vez ya con esto, diciendo que de los 5 sacrificios que mencioné, 4 de ellos eran sacrificios de animales. Entre los animales estaban las cabras, estaban las vacas y las ovejas. ¿Sabe usted cuál era la particularidad de las ovejas? Que la oveja era la ofrenda del pueblo. La oveja era la ofrenda del pueblo. La cabra era de los más potentados y el becerro era de los sumos sacerdotes. Los más pobres podían presentar también una paloma. Pero la oveja era la ofrenda común de todos. Esa ofrenda se presentaba por el pecado, por el holocausto, por la paz y por la restitución. Y es interesante ver que en la ofrenda de restitución, que es la cuarta que usted tiene ahí, solo se presentaban ovejas o carneros, corderos, solo corderos, no otro animal. Tanto la ofrenda por el pecado como la ofrenda de restitución, aunque todas las ofrendas, las 5, representan a Cristo, pero la del pecado y la restitución solo la puede hacer Cristo, no la puede hacer la iglesia. En cambio, la ofrenda del holocausto y la ofrenda de paz eran ofrendas de agradecimiento, eran ofrendas de adoración a Dios. Se traía un cordero para dar gracias a Dios porque Él había sido bueno. ¿Acaso habrá un tiempo en que Dios era malo? Dios siempre es bueno. El tema es que las circunstancias nuestras quieren definir al Dios de la Biblia. Y debemos entender esto. En todo tiempo, Dios es bueno y fiel. Entonces, en la ofrenda del pecado y en la ofrenda de restitución, representan a Cristo, aunque en todas representan a Cristo, pero quiero hacer este alcance. Pecado y restitución es el Cristo Salvador.
Holocausto y paz es Cristo Señor, donde la iglesia tiene un rol. Mire, lo explico así para que nadie se vaya a confundir. En cuanto a la salvación, no hay nada que alguien pueda hacer o dejar de hacer. La salvación es por gracia y es un regalo. Si usted dice, voy a dejar de fumar, voy a dejar de engañar a mi esposa, voy a portarme bien para ganarme la salvación, no funciona así. Si usted dice, voy a dar a los pobres, voy a tomar niños para adoptar, voy a ir a los asilos de ancianos para ganarme la salvación, no funciona así, no puede, no es por obras. Solo en Cristo. Solo en Cristo. Eso es Cristo Salvador. Pero Cristo Señor exige de usted y de mí un compromiso con Él y con su iglesia y con su reino. Y en ese compromiso, entonces están estas ofrendas de holocausto y de paz donde se presentaba una ofrenda. Entonces esta ofrenda que estamos diciendo que lo pondré bajo la vara que dice Ezequiel, o que el Levítico dice que la vara, la oveja que pase por la vara será para el sacrificio. Para aplicarlo a nosotros es que usted y yo somos marcados por Dios para adorarle a Él. Y más allá de que si vivimos o morimos, somos su pueblo y debemos adorarle. Entonces, querida iglesia, ¿está usted deseando ser una oveja del Señor? Una oveja que está dispuesta a entregar la lana, pero note esto. Había muchas funciones de la oveja, porque los israelitas, ustedes saben que ellos son negociantes. No crían mascotas, ellos crían ovejas. Y al mirar la oveja, le miraban la lana, la leche, la carne. Yo sé que hay muchos trasquiladores, como una palabra que usó un amigo mío, mercachifles del Evangelio, que buscan trasquilar la oveja y hacer una falsa teología para que usted ofrende y ofrende. No es mi intención ni la intención de nosotros aquí en esta iglesia. Pero cuando hablamos de eso, sí, cuando hablo de eso es que usted se entregue a Cristo, porque Él es el Señor. Entonces, la oveja daba lana, daba leche y carne. Pero también la oveja madura se reproducía. Y la oveja perfecta iba al sacrificio. De las 5 funciones de la oveja, las más importantes para Dios, para Israel y su sacerdocio, era reproducirse, porque tenía más ovejas. Mis queridos hermanos, están siendo ovejas que van a reproducir nuestra iglesia en otras ciudades. Cuando usted le habla a otro de Cristo, se está reproduciendo, porque esa es la misión de la iglesia, hacer discípulos. Y cuando usted va al sacrificio, es que está dispuesto a renunciar a su yo, a lo que desea, por amor del bien de Cristo. Muchas veces los matrimonios cristianos se mantiene el matrimonio por amor de Cristo, porque eso glorifica a Cristo. Y eso está bien, porque todo lo que hacemos ha de glorificar a Cristo. Los jóvenes cristianos se mantienen en santidad y pureza sexual, no porque no tengan deseos de cometer ese acto, sino porque eso glorifica a Cristo. Versos 5 y 6. Si usted lo lee conmigo. Versos 5 y 6. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente viene la misericordia, me seguirán todos los días, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Dios es el Dios que bendice. Y Él prepara un banquete delante de nuestros enemigos. Él prepara un banquete delante de nuestros enemigos. Y nuestros enemigos, queridos, no son los que pecaron contra nosotros. Eso tiene que ver en un tema espiritual profundo de la iglesia. Efesios 6 dice, no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra huestes espirituales de maldad. Huestes espirituales de maldad. Y eso
entonces es lo que está diciéndole ahí. Él prepara delante de tus enemigos, delante del diablo que te acusa, delante de ellos. Dios entonces viene para presentar un banquete. ¿Y sabe cómo era el banquete en Israel? Eso era común en Israel. Que cuando alguien tenía un enemigo lo invitaban a un banquete. ¿Sí? No es como nuestra cultura. Pero en ese banquete, de alguna manera, ponía tantas cosas para que el otro viera, este no es cualquier gallo. Porque como ellos eran negociantes e interesados, entonces cuando venía a la casa de alguien y veía que tenía vasos de oro, que tenía buena comida, que sus mujeres estaban con harta ropa, digo sus mujeres porque los hebreos tenían más de una, no nosotros, ¿no? Y veía toda esa riqueza, a él no le convenía tenerlo por enemigo, le convenía tenerlo por un cliente o un proveedor. ¿Sabe? Dios invita al diablo y a todas las huestes que Él ya los derrotó en la cruz para que vean las grandes bendiciones que nuestro Dios tiene para nosotros. Que en Él hay perdón, hay salvación, hay restauración y hay bendición. Aderezas mesas, pone una mesa delante de sus angustiadores. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Bien y misericordia para los hebreos era ninguna otra cosa más que estar bien delante de la presencia de Dios. Por eso él dice, en la casa de Jehová estaré por largos días. No tenía que ver con toda su riqueza, aunque hay un área de los judíos sí que miraban la riqueza como la bendición, pero no todos. Pero su bendición más grande era que tenían al Dios creador de todo entre ellos. Y note lo siguiente. Proverbios 18:22 dice lo siguiente. Termino preguntando, ¿hay matrimonios? ¿Hay los matrimonios? Arriba las manos los matrimonios. ¿Ah? Eso, arriba las manos. Y voy a decir como dijo el falso profeta, levánteme la mano el que no sufrió por amor. Levánteme la mano. Mire, Proverbios 18:22 dice, el que haya esposa, ¿dónde están los maridos? El que haya esposa alcanza el bien, ciertamente el bien. Y toma la benevolencia de Dios y la misericordia, bien y misericordia. Benevolencia y misericordia son sinónimos en el hebreo, no son la misma palabra, pero son sinónimos. El que haya esposa alcanza el bien y la benevolencia de Dios. Ciertamente el bien y la misericordia. Pero los que ya vamos hartos años casados sabemos que a veces ese bien o esa misericordia. Yo sé que cuando alguien se ríe me dice amén. No me dice amén para que no le pegue la señora que está al lado un codazo, pero van conmigo. ¿Sabe por qué Dios creó el matrimonio? Porque Él siempre supo y definió que la fornicación y el adulterio destruyen al ser humano. El bien y la misericordia es estar en el camino de justicia. Y como los hombres no pueden vivir casi sin sexualidad, Él les da una esposa. Ese es su bien y su misericordia. Ahora, no toda esposa es eso, ¿eh? Tiene que buscar una mujer de Dios. Y concluye entonces el Salmo diciendo, mi copa, unge mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. La unción del Espíritu Santo y la copa del Espíritu Santo. Mire, esa copa, cuando David dice la copa, él vuelve al pensamiento del pastor. Recuerdo que son 4 cosas. Él vuelve al pastor. No es una copa ni de esta forma. No es la copa del banquete. David está pensando en la copa del pastor. Y la copa del pastor era una gran piedra llena de agua, con unos 40 o 50 galones, 150 o 200 litros de agua. Agua que caía y corría agua, porque las ovejas no toman agua estancada. Y Jesucristo le dijo a la samaritana, el que bebe de esta agua no tendrá sed jamás. Pero también dijo el último y gran día de la fiesta, venid a mí,
y yo haré que de su interior corran ríos de agua viva. Queridos hermanos y hermanas, yo espero que Dios nos bendiga como iglesia. Y espero sinceramente que tengamos muchos bienes materiales. Y edifiquemos un templo en Ancud. Y edifiquemos un templo en... ¿Dónde va alcalde? En la Florida. Y tengamos un templo en Querétaro. Y no solo en esos lugares, sino que mandemos misioneros fuera de nuestra nación y en otras comunas de nuestra iglesia. Y espero que Dios nos bendiga de tal manera que podamos mejorar estas dependencias que tenemos. Yo creo en un Dios que da todo eso. Pero no es esa la bendición que debemos andar buscando. Lo que debemos andar buscando es que la gracia del Espíritu Santo sea derramada sobre la iglesia y no tengamos hambre ni sed. Y no tengamos que andar cantando como el siervo brama por las corrientes de las aguas. Así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Eso es del antiguo pacto. Y si les doy la exégesis de eso, usted no lo querrá cantar jamás. ¿Sabe por qué? Porque hoy tenemos al Espíritu Santo entre nosotros. No tendrá sed jamás. No tendrá hambre jamás. Usted no tendrá más hambre de comprensión. Ay, es que mi marido no me escucha. Que no le escuche. Lo que importa es que Dios le escuche. Ay, es que tú nunca, déjelo con su nunca y venga Dios. Ay, que mis hijos no me obedecen, pastor, ¿qué importa? Usted obedezca a Dios. Y el Dios es fiel. Él traerá a sus hijos, Él traerá a su esposo, Él traerá a su esposa, Él traerá a su jefe. Y si no los trae, se los llevará. Pero Dios hará algo en su favor. ¿Quiere usted que su copa esté rebosando? Si alguien quiere una copa rebosando, póngase de pie, alce sus manos y diga: Dios, lléname de tu espíritu. No me importan los bienes, no me importa un mejor trabajo. Si tú quieres darme, amén, pero lo que yo quiero es ser lleno de tu espíritu. Quiero estar en la vara del pastor que me escoge para ir al sacrificio, porque el sacrificio es ofrenda, porque el sacrificio es adoración, porque el sacrificio cumple el propósito de adorar y bendecir a Dios. Alguien más quiere ser lleno, quiere ser que su copa, órase a Dios. Y ahora quiero orar juntos. Y había un viejo canto que decía: mi vaso elevo, que sea lleno, mi vaso elevo. Elévese usted, porque copa hay rebosante en Dios, hay abundante paz, hay abundante gracia, hay abundante salvación. Lo demás viene por añadidura. Dios del cielo, aquí estamos, somos una pequeña iglesia de 100 y tantas personas, pero creemos en un Dios maravilloso que con 12 hombres conquistó un imperio, que con 12 hombres cambió la manera de pensar de toda una nación y de toda una cultura y de toda una generación. Y yo creo, Dios, que estos tiempos que tenemos como iglesia son maravillosos, que mis hermanos allá en Querétaro sean llenos de la gloria y tu poder, que salgan a predicar en el poder de Jesucristo, que en Ancud allá mis hermanos y las hermanas que están ahí sean llenos de tu poder, que compartan su fe. Ahora, Señor, oramos por ellos una vez más, para que tu gloria, para que confíen en ti, para que vengan, para que hagan tu obra, Señor, porque somos ovejas, Señor. Somos ovejas tuyas, somos tus ovejas, y aquí está nuestra carne, Señor. Aquí está nuestra carne para que muera. Aquí está, Señor, nuestra lana. Aquí está, Señor, nuestra leche para que la obra sea bendecida. Pero también Dios del cielo, aquí estamos, queremos madurar para reproducirnos, para que otro venga al reino, para que nuestro testimonio y nuestra palabra traiga a otro al reino de Dios. Para que tengamos que ampliar esta casa, para que compremos la casa de al lado y elevemos una casa más grande para ti, para que muchas más personas te conozcan, oh Dios. Que sean muchas casas que abrimos en la región metropolitana, en Chile y en otros países, porque tú nos has llamado para llevar tu nombre y para ser discípulos. También, Señor, queremos ser la oveja del matadero, la oveja del sacrificio.
La oveja de la adoración. La oveja, Señor, sacrificio vivo para ti. Y es tan extraño, Señor, porque la oveja que era sacrificada moría, ya no sentía dolor. Pero tú nos llamas a ser una oveja, que somos sacrificio vivo. Experimentaremos el dolor, la pérdida, la decepción. Experimentaremos, Señor, que otros nos dejan o nos defraudan, pero seguiremos ahí en el altar. Seguiremos, Señor, porque aunque otros vuelvan, seguimos a Cristo. Porque aunque otros vuelvan, seguimos a Cristo. Y si tenemos que perder, Señor, nuestra comodidad, o si tenemos que perder, Señor, a veces un ser amado, o si tenemos que perder, Señor, nuestros bienes, aquí seguiremos, Señor. Si tenemos que perder amistades, si tenemos que perder muchas cosas, no hay nada, Señor, que valga más que Cristo. Hosana, Hosana. Si vienen los músicos, por favor, y me ayudan. Si vienen los músicos y me ayudan, siga usted orando. Pídale, Señor, nuestra copa de rebosar. Eso dice tu palabra. La copa está rebosando, la copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. De mi interior correrán ríos de agua viva. ¿Qué de ríos usted? ¿Quiere nadar en el río de Dios? ¡Aleluya! Este es tiempo de buscar a Dios. Este es tiempo de buscar a Dios. Y de decirle, Señor, quiero estar en tu río. Vamos a decir eso mismo, Hosana. Todo lo que doy por tu reino soy. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Espíritu de Dios, ven esta tarde aquí y llénanos, Señor. Capacítanos con dones espirituales. ¿Quiere usted dones espirituales? Pídaselos a Dios, Él da abundantemente y sin reproche. Señor, capacítanos con dar el fruto del Espíritu. Capacítanos, Señor, con dar el fruto del Espíritu. Aleluya. La copa que rebose, Señor. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Ese bien y esa misericordia es estar en el camino de Dios, es estar en lo perfecto, es obedecer las grandes leyes y mandamientos de Dios. Aleluya, aleluya. Y Él nos guiará por el camino eterno. Mi corazón entrego a ti, dígale. Para ver las cosas que nunca vi. Mira, hermanos, Quiero amarte como yo sé que aquí hay gente que lleva tal vez 50 me amas. años en la iglesia. Esa iglesia ya va a tener casi 80 años. Pero estamos prontos a ver cosas que nunca hemos visto. Estamos prontos a ver cosas y hacer cosas que nunca hemos hecho. Porque el Dios al que servimos es fiel. Que soy por tu reino. Ovejas del sacrificio. Muéstrame la señal eterno. Mi corazón entrega a ti. Dígaselo a Dios. Dígaselo a Dios. Para ver las cosas que nunca Veremos vi. los matrimonios restaurados. Veremos los enfermos sanados. Veremos los homosexuales volver a su sexualidad. Veremos retornar a los hijos. Los hijos que se han ido volverán al redil. Veremos las sanidades. Veremos la salvación de Dios. Dios está en este lugar. Todo lo que soy Por tu reino, Dios. reino. Por tu reino, Dios. Muéstrame la señal. Lo eterno. Te adoramos, Señor. Aleluya. Goza. Por cama, sarararara,
Hable en lengua si Dios les da hablar en lengua. Hosana en las alturas. Y bendiga a Dios. Alce sus manos conmigo para decir Hosana. Hosana. Alce sus manos a Dios y diga Hosana. Jehová, sálvanos ahora. Hosana en las alturas. Dígalo, iglesia. Dígalo, iglesia. Hosana en las alturas. Aleluya. Llévanos a ver, Señor, una sociedad más cristiana. Una sociedad rendida a tus pies. Hosana en las alturas. Llévanos a ver, Señor, una iglesia poderosa en Ancud. Llévanos a ver un templo poderoso en Ancud, Señor. Llévanos a ver una comunidad cristiana en Querétaro. Llévanos a ver en la Florida, Señor, cientos de almas viniendo a los pies de Jesucristo. Aleluya. Adoramos al Señor. Quiere darle un abrazo a su hermano o a su hermana y bendígalo en el nombre del Señor. Aleluya. Dios les bendiga.